Bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Punto de Equilibrio. La verdad es que hemos vivido episodios con cada persona que tengo el privilegio de tener en esta mesa, de compartir temas que vienen desde el corazón de Dios para traer una revelación fresca en cada temporada que estamos viviendo. Y hoy sé que Dios tiene algo especial para tu corazón, que no solamente va a traer la revelación, pero también el entendimiento para esta nueva temporada que estamos viviendo. Y bueno, yo estoy en esta mesa acompañada nuevamente con el privilegio tan grande de tener desde España a mi pastora Esmeralda Guindel. Pastora, bienvenida nuevamente a este episodio de Punto de Equilibrio. Muchas gracias, es un placer el poder estar nuevamente en esta mesa y en estas conversaciones de propósito, en estas conversaciones que nos edifican, pero que también bendicen a cada persona que es parte de este encuentro. Así que un placer, como siempre, pasar por Estados Unidos y disfrutar de este momento profundizando en los principios de Dios. Sí, es una bendición porque la verdad que si todo el tiempo grabáramos, aunque no estemos, creo que nuestras conversaciones siempre es tener propósito y hablar de todo eso que Dios nos muestra, nos apasiona, que es la palabra. Sabes que este año ha habido una palabra puntual para la iglesia, que es caminar firmes en su palabra. Proverbios nos enseña en el capítulo 4, del capítulo 4, versículo del 23 al 27, que tenemos que caminar firmes en el Señor y no ver ni a izquierda ni a derecha. Y me doy cuenta de que en esta temporada, en lo que estamos viviendo, aunque conocemos la palabra de Dios, no logramos identificar esas izquierdas, esas derechas, que a veces son muy sutiles y las llegamos a confundir. Y vienen a llevarnos a excesos, vienen a hacer cosas como, es que esto lo tengo que hacer. Excesos, hablo de excesos de trabajo, incluso llegamos a vivir emociones sin amor y verdades sin amor. Entonces eso a veces es como que, wow, te quedas, ¿realmente estoy viviendo firme en la palabra del Señor? ¿Qué distractores están pasando en mi vida que no los estoy identificando? Y puede venir venir una confusión en que creo. Yo sé que estoy en las cosas de Dios, yo sé que estoy caminando con el Señor, pero ¿y si andamos por otro rumbo? Y es curioso esa palabra que estabas diciendo de Proverbios, porque yo pregunto, y esto es a nivel natural, cuando vienen distractores, cuando vienen todo ese tipo de cosas, yo me imagino un camino, imagino dando pasos firmes en ese camino. Y si te das cuenta, cuando te desvías a un lado u otro o cuando no puedes avanzar hacia adelante, cuando tus pasos desfallecen, es porque cada paso que estás dando lo estás dando de manera incorrecta o quizás antiguamente teníamos los mapas, ¿verdad? Ahora tienes el GPS, ese bendito invento. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que a veces no tenemos ese GPS o nuestros pasos no están firmes, no se están dando de manera correcta. De hecho, cuando estabas hablando de ese versículo de Proverbios, estaba en mi interior haciendo memoria, y es algo muy sencillo, pero cuando Josué tuvo que entrar a la tierra prometida. Wow, y fíjate que Moisés había muerto y tenía el gran desafío, tenía una palabra. Y él no tenía que desviarse a ningún lado, o sea, podía volver hacia atrás al desierto, ¿verdad? Tenía muchas opciones, pero Dios le había dado una palabra hacia adelante. Y lo que me llama la atención es que si nosotros leemos en Josué capítulo 1 y no lo conocemos, lo hemos dicho muchas veces, una y otra vez se recuerda, esfuérzate y sé valiente. Y yo me sorprendo porque Josué era un soldado, un guerrero. Y si algo tienen los guerreros, los soldados, es que son valientes. No se amedrantan ante cualquier cosa. Claro. ¿Cómo Dios se lo dice una y otra vez? Porque creo que hay que ser muy esforzado y muy valiente para cumplir la palabra de Dios. Y eso tiene que ver en relación con lo que estabas comentando. Firmes, ¿verdad? Porque si no somos valientes para cumplir la palabra de Dios, entonces si no nos esforzamos y ponemos intencionalidad, no vamos a ir hacia la derecha y hacia la izquierda. Así es, y cuando hablamos de este versículo en Josué,
bueno, capítulo 1, versículo 9, y vemos que en otros versículos también está otra vez. Esfuérzate y sé valiente. Vuelvo a lo mismo, muchos agarramos el versículo y nos esforzamos en excesos de trabajo. Es que la Biblia dice que hay que esforzar, es que la Biblia hay que ser valiente, es que la Biblia, pero hay un contexto poderosísimo que es lo que acabas de decir, y es si meditas en la palabra día y noche. O sea, y cuando Dios dice esfuérzate y sé valiente en meditar la palabra, comerte la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Realmente esa es la asignación para Josué. Eso es lo que Dios le estaba dando. Esfuérzate y sea valiente en la palabra para que en todo lo que emprendas, fíjate que usa la palabra emprendimiento en esa parte. Ni siquiera es para que todo lo que ores, para que todo, porque la palabra emprender, como lo vemos ahí, habla de en todos los aspectos donde emprender es ir hacia algo más, tendrás éxito. Pero muchas veces vamos a lo mismo, creemos que estar firmes en la palabra es, yo tengo que esforzarme todos los días en lo natural, que no está mal, hay que trabajar, hay que uno, mientras estemos en la tierra, pero ¿dónde está el equilibrio de que todo lo que yo haga tenga el fundamento de la firmeza de la palabra? Es poderoso, y ahí es donde viene también el desgaste emocional, que es donde decía yo ahorita, vivimos emociones, eran emociones sin verdad y verdades sin amor. Y ahí es donde no logramos identificar o nos compramos la historia de que Dios está conmigo. Pero realmente en estos pasos firmes que el GPS del reino de los cielos me está mostrando, ¿realmente es el GPS del reino o es el GPS que a mí se me ocurrió que es el mejor camino por ir? Recuerdo en una ocasión que estaba manejando y yo me sé el camino, pero lo típico que pones en el GPS o GPS, lo pones para que te indique si hay tráfico o no. Y me indicaba que me saliera, pero no me voy a salir, si es que es por aquí, ¿por qué me estás diciendo que me salga? Que no, que yo conozco. Al final había un accidente y estuve mucho tiempo parada. Wow. ¿Por qué? Porque eso nos pasa en situaciones cuando Dios nos está dando una dirección, pero nosotros seguimos R que R con nuestra idea firme de que tiene que ser por la izquierda o que quizás tiene que ser por la derecha, pero no caminando firme en la palabra que Dios nos ha entregado. Alguien dijo, Albert Einstein en este caso, que pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo es de locos, es locura. Y eso nos lo compramos como idea para probar un día a la izquierda, otro día a la derecha y otro día para un lado y otro día para otro, para intentar llegar al destino. Cuando creo que la clave es que si Dios nos ha dado una palabra, si Dios te ha dado una dirección, tienes que obedecer. Y obedecer implica con todo el diseño completo. Abraham, ¿por qué la promesa no se cumplía? Porque era necesario no solo el hijo de la promesa con Abraham, era el hijo de la promesa con Abraham y con Sara. Y como Sara tenía el vientre cerrado, estéril, y eso lo tratamos en otra ocasión, el motivo de por qué estaba así, pero Dios no podía cumplir la promesa. Aunque era muy parecido al centro, aunque era muy parecido, no se podía ir un poquitín hacia la izquierda, no. Es como él había dicho, con Sara y con Abraham. Y a veces nosotros decimos, bueno, no pasa nada, me cojo un atajo. Si Sara no está, no pasa nada. Busco yo ayudar a Dios, ¿verdad? En mis propias fuerzas y en mis propias emociones. Porque pareciera que como la promesa tarda, quiero ayudar al Señor y quiero buscar un atajo. Y el problema de los atajos es que me hacen al final dar muchas vueltas y la mayoría de las veces es como un laberinto que tengo que volver al principio para volver a coger el norte en mi vida. Creo que la clave es entender que si Dios me da el mapa, me da la dirección, obedecer. Sí. Y como decías, a veces nos movemos por emociones. ¿Cuántas veces nos movemos por emociones? Cuando Dios nos insta a movernos por fe. Amén. La fe... no es que sea algo irreal, la fe no es algo que nos imaginamos, es que Dios nos ha entregado una palabra. Si Dios te ha entregado una palabra, llévala a cabo, camina por fe, firme, seguro en lo que Dios te ha dicho. No es que todo sepas lo que va a pasar, no sabes qué te vas a encontrar a veces en el camino, pero obedece esa palabra, porque si quieres hacerlo en tus fuerzas o porque ese día te sentiste o porque ese día me levanté con el pie izquierdo, al final los resultados van a ser difíciles. No sé tú, pero de la misma manera que hoy yo contaba manejando, ha habido veces en mi vida que he querido hacerlo en mis fuerzas
Y Dios me ha tenido que volver a reorientar. Y no, ya no es solo pecar, porque a veces algunos piensan que irte a la izquierda o a la derecha es pecado, y a veces es tan sencillo como no afinar. Eso. No hay nada más molesto. No sé si te has fijado que estés en un lugar que haya una melodía armoniosa y de repente tengas a alguien que está, es muy poquito, es un semitono, es muy poquito, pero que está desafinando. Y yo creo que a veces nuestras vidas desafinan en el reino de los cielos. Así es. Y el propósito de caminar firmes y aprender a caminar firmes en el Señor es eso, es para afinar el corazón, para que los pasos se afirmen en su palabra, o sea, afirmar la voz del Señor. Pero ¿qué significa realmente caminar firmes en la palabra de Dios, según la palabra de Dios? ¿Me lo preguntas? Sí, te lo pregunto. Bueno, yo destacaría o recogería, fíjate que lo tengo hasta abierto antes que Dios me ponía este versículo y en esto lo resumiría yo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y luego sigue diciendo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque aunque la visión tardara, aún un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Para mí es eso, afirmar. Es decir, puedo vivir situaciones difíciles, situaciones que me están afectando, momentos que incluso me están poniendo presión. A todos nos pasa, pero en ese momento, ¿qué voy a hacer? Creo que la clave es echar todo eso sobre Dios, nuestra inseguridad, ¿qué hacer tocante a mi queja? El problema no es que yo vaya a Dios con lo que estoy cargando, el problema es que yo vaya de una a otra persona quejándome o con una mala actitud o buscando que alguien me diga algo contrario a lo que Dios me ha dicho. Es como el hermano, el hijo que va al papá y luego a la mamá a ver si se contradice. Creo que en este tiempo, como dice esta palabra, tenemos que afirmar el pie. Es el tiempo de ser personas de las de verdad, personas firmes en Dios, con convicción, personas que si le hemos dicho que sí, aquí estoy. Personas que se la jueguen por Dios, personas que crean verdaderamente, porque creer tiene que ser nuestro motivo de vida. Hasta la salvación tiene que ver con creer, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Todo tiene que ver con fe. Y entonces llega un momento donde tenemos que creer a Dios. Y el gran problema es que no afirmamos el pie, no caminamos firmes en Dios, porque dejamos de ejercitar la fe en nuestras vidas. Wow. Queremos que otro vaya al gimnasio espiritual por nosotros, queremos tomarnos una pastilla para que todo eso vaya rápido, queremos los atajos, en lugar de estar dispuestos a pagar el precio una y otra vez. Sí. Porque ahí dice la palabra, si Dios nos ha entregado una visión, aunque yo piense que está tardando en mi natural, en mi pensamiento, se va a cumplir sí o sí. Y no solo se va a cumplir para mí, dice que la tengo que escribir porque se va a cumplir para todo el mundo que está a mi alrededor, porque lo voy a meter y se van a meter en esa visión. Es como cuando uno corre, pero en la carrera se van sumando personas. Sí. Creo que afirmar tiene que ver con empezar a trabajar nuestra fe. Amén. Creer más. Sí. O sea, Dios nos da desafíos. ¿Cuántos desafíos Dios no nos ha dado como pastores, como líderes, como familia? Y eso es estar firme. Cuando viene el momento difícil, recuerdo una vez que estaba en una reunión y de repente me llama mi mamá y decía, mi hijo no, llorando. En ese momento que mi hermano estaba a punto de morir, ahí hay que ser firmes en Dios. Es muy fácil ir a la izquierda o a la derecha y decir, Señor, por tu culpa, porque cómo permites esto, sí. Wow. Y a veces somos así. Y es lo que así. pasa mucho. Ahí está el reaccionar ante las emociones desordenadas, de tanto que ensuciamos el pensamiento, lo contaminamos, que se nos olvida lo que ya Dios nos habló. Y entonces ahí comienza, porque eso es muy, se escucha mucho. Yo lo he escuchado mucho en personas ya cristianas, o por decir que ya tienen un tiempo en la iglesia, pero que pasa algo y es que ¿por qué yo? O ¿por qué Dios lo permitió? O ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, Dios a mí me ha abandonado, o este tipo de frases, ¿no? Pero tiene que ver con no tener ese oído afinado, porque al final caminar firmes en la palabra, pero si no sé discernir la palabra, ¿en qué estoy parado?
Y has dicho algo tan tremendo, bueno, todo, ¿no? Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que has dicho, es que a veces como que no recordamos lo que Dios nos ha dicho, y es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es decir, tengo que repetir. Y nos metemos con el tema de, no hay que repetir oraciones. Sí y no. Explícame, o sea, entiéndeme, porque el Padre nuestro, Dios nos dijo, y oraréis así, es necesario repetirlo. ¿Por qué? Porque cada promesa que Dios nos ha entregado es necesario que la repitamos una y otra vez para que la fe vaya en aumento y entonces mi fe hable más alto que mis propias emociones, porque claro que las emociones van a hablar, claro que el enemigo va a poner un pensamiento, claro que las circunstancias van a hablar, pero cuando venga una enfermedad y yo me sienta mal y mi cuerpo diga, estás enfermo, mi fe me va a decir, eres sano por las llagas de Cristo. Y eso es caminar firme en Dios. Cuando de repente recibes una llamada de teléfono y te dicen, oye, que las cuentas bancarias están un poco negativas, están en números rojos, tú vas a decir, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es cuando empiezas a caminar firmes, porque yo puedo decir, no, Señor, como este mes estoy mal económicamente, ya no voy a bendecir a la obra de Dios, ya no voy a colaborar. No, como estoy enfermo, pues ahora que todos me sirvan y yo voy a dejar hasta de orar, porque como estoy malo no tengo fuerzas ni siquiera para eso. Y al final vamos bajando nuestros pilares que nos sostienen para caminar una vida firme en Dios. No estoy diciendo que no pasemos momentos difíciles, estoy diciendo que Dios nos ha regalado el privilegio de la Iglesia de Cristo, que cuando estoy mal, pido ayuda, porque podemos estar juntos dos. Y puedo decir, ¿sabes qué? Hoy quizás no puedo llegar a la carrera, pero ¿por qué no me cargas, me llevas y juntos caminamos? Porque eso también, a caminar acompañado, nos evita el irnos hacia la derecha e irnos hacia la izquierda. Sí. El caminar una vida en la Iglesia de Dios. Por eso Dios, entre otras muchas cosas, dejó la Iglesia de Cristo. Es más, no creo que una persona que no forma parte de la Iglesia de Cristo, que no forma parte de dar y sembrar en la Iglesia de Cristo, pueda vivir una vida firme en Dios. Así es. Y al final acaba un poquito hacia la derecha. O un poquito hacia la izquierda. ¿Sí? Y para estar firmes en la palabra tenemos que tener muy activado el discernimiento. ¿Por qué es tan importante el discernimiento espiritual? Bueno, ¿cuántas veces escuchamos todo? Escuchamos de todo. Y hay que saber qué tenemos que escuchar, ya qué tenemos que escuchar. Dicen que estamos en la era de la información y quizás yo diría estamos en la era de la desinformación. Eso. Porque hay información para todo. Hoy en día tienes internet, pero no solo la nube, sino tienes la IA, que hoy en día te puede generar de todo, y no estoy diciendo que no utilicemos la IA. Hoy en día tienes voces que te hablan por todos lados. ¿Y a qué voz voy a escuchar? Exacto. ¿Cuál es la voz que va a sonar más fuerte? Creo que la única manera de hacer que esa voz, la voz de Dios, suene más fuerte en mi vida es que aprenda a reconocer la voz de Dios. Y la única manera de tener ese discernimiento para reconocer la voz de Dios es dedicando tiempo, esfuerzo, intencionalidad a saber diferenciar esa voz. Si de repente ahora estamos en silencio y yo oigo un mamá, si es de uno de mis hijos o no, ¿vas a reconocerlo? Voy a reconocerlo porque paso tiempo con ellos. Y creo que la clave es pasar tiempo con Dios para que el discernimiento se active en nuestras vidas. Sí. Para saber, esta decisión que estoy tomando es Dios, o sea, Dios me está hablando, Dios va adelante, porque cuando es una instrucción de Dios vamos a tener el soporte de Dios, y yo quiero tener el soporte de Dios en cada decisión que tome, y en cualquier área, porque no solamente en lo espiritual, pero en lo emocional, en lo natural, en las decisiones básicas del día. O sea, Señor, ¿realmente esto viene de ti? ¿Voy a tener tu respaldo o esto es algo que viene de la vanidad, viene desde la necesidad de un vacío que está ahí que no ha sido llenado por ti? O sea, y a veces, por eso es muy importante, hay una frase también que me resonaba mucho a principio de año que el Señor me daba, y, en lo personal, y era como, no todo lo que aparentemente es bueno significa que es para esta temporada. Esto es lo que yo aprendí, estoy aprendiendo en este año, que es lo que me está llevando a saber guardar mi corazón. Entonces, hay cosas buenas que nos ayuda, pero que Dios me ha dicho, pero para esta temporada no es. Y entonces, a veces caminamos, entre comillas, firmes, tomando decisiones, entre comillas, buenas, pero no estamos prestando atención si realmente es para esta temporada
o es un distractor que me está sacando de lo que realmente, hacia donde realmente Dios nos quiere llevar. Es ser entendidos en los tiempos, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo aprendí mecanografía y aprendí mecanografía con máquina de escribir de esas antiguas. No, pastora, yo estoy más grande que tú, no sabía que ya la habías alcanzado. Yo así aprendí a escribir. Sí, yo también, y yo empiezo a escribir y claro, cuando uno pasa de una máquina de escribir de estas antiguas a una computadora. Yo te digo la verdad, yo le daba unos golpes hacía y sonaba eso porque no es la misma fuerza, no. Y tienes que adaptarte, tienes que cambiar. Estaba enseñando a mi niña a escribir y yo cogía el método antiguo que yo sabía, ¿verdad? Si yo sé cómo enseñar a escribir, pero lo tuve que adaptar para una computadora. Ya no me vale como yo aprendí, ¿ves? ¿Cuál es la clave? Que en este caso mi hija no aprendió lo antiguo, sino hubo alguien que le ayudó a entender los tiempos que está viviendo. Wow. Porque creo que para aprender a discernir yo puedo coger y decir, y ahí va mi pregunta para ti, pastora, en este momento, ¿no? Yo puedo decir, no, si es que a mí Dios me ha hablado, pero no he sabido diferenciar si es la voz de Dios o no. ¿Cómo poder diferenciar? ¿O qué más ayudas tengo? Porque sí, puedo tener a alguien que me ayude. O sea, ¿cómo poder aprovechar esos momentos para no irme ni a la izquierda ni a la derecha y discernir la voz de Dios? Solo es que yo escuche la voz de Dios desde mi propia perspectiva, o a través de qué otras formas puedo desarrollar ese discernimiento y aprender a ser entendida en los tiempos. Es muy interesante, y aquí es donde tenemos que profundizar mucho, porque a veces queremos como, Señor, dame una señal, que no está mal. Pero si todo el tiempo la oración es hasta que no tenga una señal, no está bien. Yo creo que discernir, para poder discernir la voz de Dios, desde como yo lo creo, y yo en lo personal es mi vida habitual, es lo que decía, repetir la palabra, orar la palabra, porque no es lo mismo orar que orar la palabra. A veces hacemos oraciones que van completamente desafinadas del propósito y la voluntad de Dios de nuestras vidas, y ahí es donde viene una frustración. Yo lo viví, porque estás orando algo, entonces no se cumple, y entonces empiezas a pelear con Dios, empiezas a pelear con las circunstancias, o Dios no me escucha, pero la realidad es que Dios, yo me he imaginado a Dios cuando me pasaba esto años atrás y saqué este aprendizaje, yo me imaginaba a Dios como, es que me estás hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer en tu vida. Entonces yo no puedo responder a algo que no tiene nada que ver con mi voluntad en ti. Entonces, discernir es primero conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios en todo tiempo. Y hablarla. Las conversaciones, ¿qué estoy conversando? ¿Qué estoy conversando? Que se vuelva una naturalidad. Tenemos que empezar a hacer natural, normalizar la palabra de Dios en nuestra boca. Es normalizar lo que ya fue escrito, y no normalizar el sistema del mundo, las circunstancias que nos atraviesan, las situaciones que están pasando en este tiempo alrededor de todo, de las naciones de la tierra, sino, pero ¿qué dice la palabra? Yo tengo que regresar aquí a la palabra y orar la palabra y pedirle al Señor, recuérdame, ¿para qué? Lo personal, ¿para qué me rescataste? ¿Para qué me salvaste? Me sacaste de esa vida y estoy yo acá. Y recuérdamelo. Y es volver a orar, recordarlo y seguir firme. Aunque el problema siga, aunque la escasez venga, aunque, bueno, todas las cosas que me han pasado, y seguir obediente, vas a ver el resultado de Dios. Porque yo siempre digo que la voluntad de Dios es lo sin sentido para nosotros. No tiene sentido. O sea, cásate con la prostituta. Ya, Abraham, vas a ser padre. Dile a tu esposa, y hasta Sara se rió, porque no tiene sentido. Señor, no, o sea, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido para mí. Entonces, cuando viene una palabra, así es como yo reconozco la palabra de Dios, no tiene sentido, es Dios. Qué bueno. Y es interesante porque el problema es que muchas veces la gente dice, está muy bien, yo quiero orar, quiero leer la Biblia, no lo entiendo, no sé discernir. Y creo que cuando llega ese momento, la clave es que la gente reconozca que necesita a alguien que le ayude. O sea, y para eso está la Iglesia de Cristo. Para eso es poder
no caminar solo. Porque el hecho de caminar solo nos desvía del camino, sí. ¿Verdad? Hay del que ande solo. El lobo va por la abeja que está sola. Entonces, creo que cuando caminamos juntos podemos caminar seguros, podemos estar protegidos en la Iglesia de Cristo. Entonces, si no sé diferenciar la voz de Dios, discernir, necesito la Iglesia de Cristo. Y aprovecho para invitar a cada persona que hoy nos está escuchando, que si tú no eres parte de una iglesia, quiero animarte a que lo hagas con intencionalidad. Dios ha creado la Iglesia de Cristo, su Iglesia, esa Iglesia extraordinaria. No sé dónde vives, pero donde vivas, busca un lugar donde puedas ser edificado. Es un privilegio ver vidas transformadas, nuestras propias vidas. Sí. En no caminar solo, el aprender a diferenciar la voz de Dios, que alguien te ayude, te instruya, te discipule, te pastoree. Creo que es uno de los privilegios más grandes que tenemos, ¿verdad? Lo que Dios nos dejó. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores para edificar la Iglesia. Y creo que eso es un regalo que el cielo nos dio para seguir afirmando la obra del ministerio en nuestras vidas, el propósito de hacer discípulos, el caminar con ese objetivo. Sí. Y si yo cuando leo la Biblia todavía no lo entiendo y necesito ayuda, bueno, qué bonito es pedir, ¿me lo puedes explicar? Sí, y eso es bueno, todo lo que yo decía ahorita recordaba, porque creo que cuando te hablo creo que es familiar, porque en este caso ustedes como mis pastores, pues cuántas veces no he estado, pastor, ora por mí, o sea, siento que tengo que hacer esto, siento que Dios me está diciendo que ya no debo de hacer esto, ora, el buscar esa dirección. Creo que mi vida, voy a cumplir 25 años este año de conocer al Señor, pero también de servir al Señor. La clave ha sido tener gente de espíritu correcto alrededor de mí. El saber con quién ir, eso es muy importante también, porque no solamente es definitivamente estar acompañado, pero acompañado de quién. O sea, Eunuco no entendió la Biblia por una revelación divina, como a veces decimos, no, yo aunque no vaya a la iglesia, yo con Dios en la casa. Bueno, Eunuco estaba así, ¿verdad? En el desierto, y Dios tuvo que enviar a un discípulo, a Felipe. Ve, porque hay un hombre que está dándose con la cabeza y no está entendiendo quién es ese que va a venir. Y Felipe tuvo que ir. Cornelio en casa decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Yo quisiera que alguien venga, nos predique a mí, a mi familia, y es cuando el Señor va con Pedro. Pero cuando hay esa hambre, vemos desde los Hechos, que fue el inicio de la iglesia, de los apóstoles, como para poder ir creciendo, sumando cada vida, multiplicando los discípulos, era necesario tener a alguien, tener un discipulado, tener una persona que nos explicara la palabra, que nos predicara, que nos hablara, que nos enseñara, que ir hasta la casa y poder vivir la experiencia de ser bautizados, de conocer la palabra, de poder tener este consejo espiritual que te ayuda no es por aquí, es por acá. Es extraordinario saber que hay gente que está a tu lado y te ayuda a crecer en tu desarrollo, en tu crecimiento. Recuerdo cuando tenía aproximadamente 13 años y fui a un campamento de jóvenes, y hablo de eso porque como estabas hablando del crecimiento, ¿verdad? Alguien que te acompañe. Estuve en un campamento de jóvenes donde Dios me entregó una palabra a través de los ministros de un grupo de alabanza y adoración de música celta en España, imagínate, Sal 150, y ellos me entregaron una palabra, y la palabra tiene que ver mucho con la palabra que hoy estamos dando. Me dijeron, cuando tenía 13 años, muchas cosas, ¿no? Pero algo que me decían, mira, lo único que te pido es que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que hagas todo lo que yo te pida. Y creo que esa es la clave. Creo que no seamos imperfectos, no que en algún momento no cometamos errores, sino que sepamos reconocer que necesitamos una dependencia total de Dios y que todo lo que Él nos pida sea obedecerle. David tenía el corazón conforme al de Dios, no porque todo lo que hiciera fuera perfecto, sino porque le obedecía y le obedecía y le obedecía, y todo lo que Dios le pedía que hiciese, Él lo hacía. Así es. Y yo creo que esa es la clave. Y sin embargo, David se fue a una izquierda y se fue a la derecha en un momento de su vida. Y no significa que él fue el fin de su propósito. Porque la clave fue, no debía haberme fijado o abierto la ventana y ver a la persona de enfrente
viene el arrepentimiento. Pero, Señor, quítame todo, pero que tu presencia no sea quitada de mi vida. Y ese es el temor. El temor de decir, Señor, tú eres lo más importante para mí. Yo creo que caminar firme es cuando yo tengo el foco. Cuando yo miro hacia adelante y sé hacia dónde voy y mis ojos siguen sin perder el foco de la mirada de Cristo. Así es. Entonces, el problema es cuando dejamos de poner nuestro foco en Dios y lo ponemos en otras cosas. Eso es. Y cuando lo ponemos en otras cosas, ahí es como que te vas desviando. Es como cuando, no sé si aquí pasa, pero en España está prohibido, por ejemplo, manejar con el móvil. Porque en un momento tú estás manejando, miras el móvil y es como que te has ido un segundito para un lado. Porque cuando desenfocas tu foco de lo verdaderamente importante, o cuando la gente se pone, no, es que tal persona me falló, es que este hijo esto, cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada de Cristo, al final desviamos nuestro corazón y por ende nuestro caminar. Y yo creo que en este tiempo nuestra mirada más que nunca tiene que estar puesta en el sol de justicia, Amén. que es Cristo. Y entonces esa luz que es Cristo se va a reflejar en nuestra vida. Yo lo pongo como el sol y la luna, ¿verdad? Que refleja la luna, la luz del sol. Y así nosotros vamos a poder reflejar la luz de Cristo en nuestra vida. Y cuando alguien a nuestro alrededor haya perdido el camino, podremos alumbrar para que puedan ir hacia ese sol de justicia. Porque no es lo mismo estar junto al camino Que en el camino. que en el camino. Yo puedo caminar junto al camino o estar firme en el camino. Wow. Y el gran llamado hoy es como Cristo, que hizo en Bartimeo, le quitó la ceguera, porque muchas veces caminamos ciegos en nuestra vida y por eso no vamos firmes. Y creo que hay un llamado a nosotros mismos, que si Dios nos ha quitado la ceguera, podamos ir y declarar que hay vida en otras personas. Amén. Y que la ceguera espiritual se quita para que la gente pueda caminar en el camino, firme en el pleno cumplimiento del llamado de Dios. Amén. Y ahí está la enseñanza con Bartimeo, que primero el Señor le restaura la vista espiritual y después la vista natural. Y es muy interesante eso, el saber, estoy viendo con los ojos de Dios. ¿Cómo ves con los ojos de Dios? Es a través de su palabra. O sea, esto que estoy viendo o esto que quiero hacer, o sea, ¿va alineado con la palabra para mantenerme firme en ella? Ahora, yo tengo una pregunta, pastora. ¿Es posible amar a Dios, estar enamorado de Dios y a la vez distraído del propósito? Bueno, yo creo que si lo lleváramos a un ejemplo del día a día, cuando uno está enamorado de su marido o de su esposa, puede pasar quien pase por delante, que tus ojos van a seguir enfocados en tu marido o en tu esposa, ¿verdad? No te vas a desenfocar en otra persona. El problema es cuando bajamos nuestros niveles de relación con nuestra pareja. De la misma manera pasa con Dios. Wow. Cuando yo dejo de orar, dejo de leer la Biblia, me relajo en mi relación, pienso que porque Dios me dio el reinado, su presencia siempre va a estar conmigo, como Saúl. Wow. Y pienso que ya es un derecho, ya me lo merezco, ¿verdad? Eso es un gran peligro, porque en ese momento donde me falta el temor a Dios, el temor a Dios, y no valoro todo lo que Él es, el propósito se va a como escapar de mis manos. Yo no concibo que si amo a Dios no puedo no amar lo que Él ama. O sea, y si yo tuviera que resumir el propósito de cada persona que estamos en la tierra, el propósito existencial de cada persona que estamos aquí en la tierra, hemos sido creados para adorar a Dios. O sea, Amén. Y nuestra vida tiene que ser un estilo de adoración. Y nuestra vida tiene que agradar a Dios. Y si yo tengo que agradar a Dios, voy a hacer lo que Él dijo: id y haced discípulos. Entonces, no concibo una vida que ame a Dios y no haga discípulos. No concibo una vida que ame a Dios y no adore. No concibo una vida que ame a Dios y no ame a la iglesia de Cristo. Así es. No concibo una vida que ame a Dios y no ame lo que Dios ama. Es que no lo concibo, porque cuando yo me caso con mi esposo, el amar a mi esposo me lleva a amar a su familia y me lleva a amarla y a pelear por su familia de sangre y a hacerla mi propia familia, porque yo amo lo que él ama. Wow. Entonces no puedo concebir que ama a Dios y no ame a la iglesia. No puedo concebir que ame a Dios y no quiera
dar un extra más y hablarle a la gente de Cristo. Y no me vale que es que soy tímido, no soy tímido. Yo soy tímida, pero llegó un momento en mi vida que dije, ¿sabes qué? Dios, tú eres tan importante, te amo tanto, me has transformado tanto que necesito, anhelo que lo que tú amas, las vidas, también puedan disfrutar del maravilloso regalo que eres tú. Sí. Entonces no concibo que amar a Dios y no cumplir el propósito. Puedo entender que esté distraído, que no sepa cómo llevarlo a cabo, puedo entender que me falte la capacitación, pero en ese momento pido ayuda. Necesito que me enseñes, no sé cómo hacerlo. Ten unas tutorías personales con tu pastor, tu pastora, tu líder. Haz lo que sea necesario. Sí, así es. Pero si amas a Dios, vas a meterle la pasión. Yo soy Así de los es. que dicen que no es tanto por el don, sino por la pasión. Amén. Porque a veces el don no me alcanza, pero cuando tengo pasión, puedes tener al mejor ministro de alabanza técnico, de alabanza y adoración, pero que sea hueca y no te transmite nada. Puedes tener la mejor palabra, el mejor comunicador, pero su vida sea como un sepulcro blanqueado. Exacto. Pero cuando hay una persona que le empieza a meter pasión, Amén, garra, amén. que ama a Dios, ese amor por Dios, al final va a haber una impartición de vida. Entonces, creo que en este tiempo, si amas a Dios, tienes que amar el propósito de... No mi Amén. propósito, el propósito de Dios. Exacto. Porque esa yo te pregunto, pastora, hoy está de moda, descubre tu propósito, tu propósito. Nunca se ha tratado de nosotros. No. ¿Qué propósito es el que tenemos que llevar a cabo? Exacto. Se trata de su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y a veces creo que mi propósito, cuando hablamos de esto, señores, mi propósito es, y pienso en lo singular, en el egoístamente, y entonces el propósito lo llevo buscando lo que yo necesito que sea añadido en mi vida. O sea, busco que esto se añade, que esto, ya cuando tengo todo esto, entonces ahora sí, Señor, aquí estoy para servirte. Y no es así. El propósito de Dios, yo siempre lo he dicho, cuando a mí me preguntan, ¿y cuál es el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para mi vida es poder acompañar a una persona, amar a Dios, conocerle, para que en esa aventura pueda descubrir el mismo propósito y vivirlo, porque vivir el propósito de Dios aquí en la tierra es vivir una vida plena. La plenitud es algo que muchos no están experimentando, y la plenitud es el regalo más grande que Dios nos tiene que dar, que no tiene nada que ver con felicidad, que la felicidad es una emoción, es algo que puedo sentir hoy. Voy a estar hoy feliz porque estás tú, y mañana voy a estar llorando porque te me vas. O sea, se acabó, ¿verdad? La felicidad. Pero la plenitud es saber que Cristo está conmigo todos los días, y que sigo en una carrera, y que sigo caminando, y que sigo estando ahí. Algo que decías, y me encantó esto, porque es importante. Yo te hice esta pregunta porque quería que la gente escuchara esto, porque es algo que escucho, he estado escuchando en las últimas semanas. Es que yo amo a Dios y amo eso, pero... Bueno, cuando pones un pero, ya estás negando todo lo anterior. Eso. O sea, entonces ya es como me justifico, sí, esto, pero... Y el pero es como que estoy negando todo lo anterior. Me invalidaste todo lo que me dijiste. Si amas a Dios, no hay peros. Exacto. Amo a Dios, o le amas o no le amas. Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. Si le amas, con todas las consecuencias. Y si no, pues no le ames. Pero no podemos estar con un pie aquí. Este pie te ama, pero este pie ama las izquierdas y las derechas, y no es así. O sea, no vamos a poder ver los resultados del reino en nuestras vidas. No voy a poderlos ver. Y yo pensaba ahorita en Jesús, o sea, hasta tenía la imagen cuando Jesús mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Y eso era, y vinieron con izquierdas y derechas. Uno tenía que enterrar a la persona que se le había muerto, otro tenía que ir a revisar impuestos, empezaron a hablar, y ahí es donde está el pero. Y Jesús dice, tienes que dejarlo, o sea, seguir a mí es carga tu cruz y sígueme. Creo que desde ese momento era el Señor firme, o sea, firme. Lo demás, y no es que a Jesús no le importaba lo que estaba pasando alrededor, pero era saber que si tú me sigues a mí, vas a ver cómo todo lo demás va a ir estando cada cosa en su lugar. Y es que creo que el gran problema es que si hay algo o alguien que ocupa el primer lugar, que sea una izquierda o una derecha, que ocupe el primer lugar en nuestra vida, que no sea Dios, es decir, idolatría, ahí nos hemos desviado en el camino. Y empezamos a vivir, como bien decías, una vida que no tiene éxito, que no tiene plenitud.
y nos convertimos, y voy a decirlo así un poco brusco ya, así que no me eches, ¿cómo se dice? Porque no, que no salgan los haters y todo eso, pero lo voy a decir así, pero nos convertimos en zombies. Nos convertimos en muertos vivientes. Y el problema es que hay tanta gente que es muerta en vida. Y fíjate que dice la Biblia que tenemos que presentarnos cada día como sacrificio vivo. Tú eliges qué parte de tu vida va a estar viva y qué parte va a estar muerta. Si yo quiero que mi carne muera para que mi espíritu viva, o voy a dar lugar a mi carne y voy a matar mi espíritu. Entonces, en este tiempo necesitamos que la plenitud se manifieste en nuestras vidas, muriendo a nuestro yo, que Cristo sea exaltado. Ya no yo, Cristo en mí, como decía Pablo. Por principio era Pablo y Dios, o sea, yo y Dios, pero luego es ya no yo, es Cristo en mí. Creo que es el tiempo donde necesitamos dejar de ser zombies y dejar de estar en un sistema. Daniel eligió no contaminarse con el sistema. Ya le habían cambiado el idioma, el nombre, le habían cambiado todo, pero él dijo, si me cambian el idioma, si me cambian el nombre, si me cambian la comida, al final me van a cambiar mi identidad, así que no voy a cambiar mi comida. Decido no contaminarme y seguir caminando con Dios en mi centro. Wow. Decido morir a mi carne, a mis deseos, y que Cristo crezca en mí. Y eso fue lo que le sostuvo en medio de un ambiente babilónico, en medio de la cautividad, que no es lo mismo que esclavitud. Hay mucha gente que está cautivo y no lo sabe, porque una cosa es esclavitud y otra cautividad. Y entonces estamos cautivos en un sistema y no somos conscientes, todo va bien, estamos muy cómodos, nuestra familia, el día a día, pero realmente perdimos la vereda correcta hace mucho tiempo. Hay que volver a las sendas antiguas para caminar firmes y no vivir como zombies. Y sé que se graba, no sé si decirlo, pero si no luego lo editáis. Pero digo, ¿cuántos cristianos están zombies a nivel espiritual? Que solo viven una cultura eclesial, pero no hay vida. Y el otro día leía y estaba en mis meditaciones con Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque hay que meditar la palabra. Así es. Y dice que los demonios van a los lugares secos. Y digo, ¿cuántas vidas están secas porque no hay agua del espíritu? Ríos que salten para vida. Y los demonios están siendo toman. El refugio del infierno completo. Entonces, wow. es poderoso porque necesitamos en este tiempo entender que caminar firmes tiene que ver con vivir la vida plena que Dios ha diseñado para nosotros. Ya no yo, es Cristo. Es cuando ni siquiera son mis pasos, son los pasos de Cristo en mí. Camino el camino de Cristo. Cristo no vino a ser la gran excepción, sino el gran ejemplo en nuestras vidas. Así es. ¿Qué pasos dar? Y te pregunto, pastor, hablando de los pasos, o sea, si hoy hay personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían los pasos? Imagínate que me perdí un poquito en el camino, a izquierda o a derecha. ¿Qué pasos puedo dar ahora para retomar el camino? Buscar nuevamente a Dios a través de la iglesia, el acompañamiento, tener un corazón humilde. Bueno, tener un corazón humilde para reconocer que me he perdido. Hace poco teníamos una reunión de sanidad interior y una persona llegaba a sanidad interior y esa persona, yo preguntaba a cada persona, ¿qué te había traído acá? ¿Cuál era la razón que estabas acá? Y una de esas personas dijo, yo lo voy a decir así porque Dios lo sabe y este es un lugar seguro, pero yo vengo porque me perdí. Y no sé en qué momento me perdí, pero no me está gustando la persona que soy yo. Y te hablo de una persona que tiene una asignación ministerial en la casa, que tiene caminando con el Señor, y eso a mí me tocó muchísimo porque el Espíritu Santo me hacía ver cómo Dios sonreía, porque Dios no se asusta con eso. Yo creo que lo que a Dios le preocupa es si sabes, si estás consciente, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no hablas? Y esa persona lo dijo públicamente. Qué bonito. Dijo, yo estoy aquí porque me perdí, no sé en qué momento me perdí, pero no quiero ser esta persona. Y estoy aquí en contra de esta carne, pero también porque quiero volver al camino.
y quiero amarle y quiero estar y quiero servirle desde ese lugar. Entonces, la primera cosa es tener un corazón humilde. O sea, el que yo me equivoque, el que yo me vaya a una izquierda o a una derecha, no es sinónimo completamente de que que el Espíritu Santo no esté en mí, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos direcciona. Pero por eso es importante tener esta relación, porque yo le decía a esta persona, bueno, te perdiste, te distrajiste, pero lo que sí es que algo has estado haciendo para poder escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, vuelve al camino. Porque el infierno no te va a decir que vuelvas al camino de bendición. Es el Espíritu Santo. Entonces, es tener un corazón humilde, estar conscientes de quién estoy siendo en Dios, estar consciente de que Dios no me tiene aquí para ser perfecto y para aparentar que como soy pastora, todo me tiene que ir bien a mí y yo tengo que estar sonriendo. Yo no puedo llorar delante de la gente, ni me puedo enojar delante de la gente porque soy pastora. O sea, ¿qué van a decir? Es estar consciente cuando yo estoy consciente de que estoy todavía en un ámbito terrenal, donde mi lucha constante es entre la carne y el espíritu, donde esto todavía está vivo y que tengo que estar constantemente alimentándome de Cristo, tengo que estar consciente de estar siempre con el corazón humilde y transparente para decir, esta soy yo. Esto es lo que está pasando conmigo, esto es como yo me siento, ayúdenme. Qué bonito, ¿no? Qué testimonio tan bonito. Y es que a veces aprendemos por revelación, pero otros por dolor. Sí. Y cuántas veces estamos en el dolor. Y recordaba que es gracias a Dios esa persona no lo vivió, pero recordaba la historia de Lázaro. Que Lázaro tuvo que aprender por dolor. Porque al principio cuenta la Biblia que estaban Marta y María y ese grupo de hogar. Wow. Siempre estaban Marta y María. ¿Dónde estaba Lázaro? Lázaro el eterno ausente. Sí, el amigo, el que Jesús amaba, pero el que no estaba. Y fíjate que tuvo que pasar por un momento de dolor. Murió. Pasó por allí. Pero Cristo tuvo tanta compasión que fue a decirle, Lázaro, sal fuera. Sal fuera de la muerte espiritual, sal fuera de ese momento que estás viviendo. Y dice que a partir de ahí, que la iglesia quitó las vendas, la gente quitó las vendas, representación de la iglesia, le seguía a Jesús. Y era uno de aquellos que le seguía. Sí. Y yo creo que a veces pasamos por momentos de dolor porque no hemos tenido revelación como esa persona que tú hablabas, pero creo aún en la misericordia de Dios, que va a mandar a alguien y te va a decir, sal fuera. Dios tiene un plan para tu vida. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya para ir cerrando, hablando de lo que realmente es morir para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios sobre mi vida. No mi propósito, sino el propósito de Dios sobre mi vida. Que al final el propósito de Dios son vidas. Es alcanzar vidas, es multiplicarnos, es estar hablando. Hoy podemos estar nosotras acá sonriendo, guapísimas por cierto, porque queremos honrar a una vida extraordinaria de casa, una mujer impresionante que hoy se dio el tiempo de invertir en nosotras, de arreglar nuestro pelo, en su salón y esas son esas cosas que Dios hace. Pero más allá de eso, también es entender de la misma manera cómo Dios viene a embellecer nuestro espíritu. En medio, no porque todo va bien. ¿A dónde quiero llegar? Me recordaba mucho algo que te pasó estos días. Vuelvo y digo, estamos aquí en Houston, tengo el privilegio de tener a mi pastora desde España. Has estado ya por 5 días acá. Eres mamá, eres esposa antes de ser pastora. Y ayer justo, tu hija, la mayor, te mandaba la foto de David. Sí, de David quebrantado, mamá, mira, David está llorando porque te extraña y ver, o sea, yo te decía, pastora, yo nada más de ver la foto me quebranto, yo no sé lo que puedes estar sintiendo tu corazón, pero es ahí donde yo meditaba y yo decía, wow, cuando Dios te dice, tienes que ir hacia este lugar. Y también me decías otra cosa importante, y me lo dijiste en una plática y no sino me lo dijiste como, sí, pastora, estoy preparando porque los niños están en exámenes finales y nada más asegurarme que han estudiado, o sea, yo te digo una cosa, o sea, es que otras personas, yo no puedo, yo tengo que estar con mis hijos, que no es malo, pero vamos a lo mismo. Cuando tienes una palabra, tienes una asignación, tienes la certeza de que Dios cuida lo que tú amas.
de que Dios cuida lo que tú quieres. Y para mí, tú eres un ejemplo. O sea, yo le doy gracias a Dios de que tú eres esa mujer, que eres mi pastora, que eres esa persona con quien yo puedo ir. Lo que hablábamos ahorita, tener a alguien. O sea, qué hermoso. Si tú tienes pastor, si tú tienes tus pastores, tus líderes espirituales, hónralos, abrázalos y exprímelos, porque tienen mucho del Señor. Para algo fueron puestos ahí. Y yo ver eso, eso me resonaba ahorita lo que decías, ¿no? ¿Qué es morir a mí? ¿Qué es morir? Porque humanamente me imagino que el corazón ves a tu niño llorando, ves a tu niño, mamá, yo te extraño, ¿cuándo regresas? Claro, es un niño de 9 años que necesita mamá todavía todos los días. Y el poder tú venir desde ese lugar con amor y explicarle a tus hijos, tengo que hacer lo que Dios dice, y que ellos saben y te siguen amando. Porque contabas la experiencia de que más chiquito viajabas y regresabas y tardaba en hablarte porque estaba enojado porque lo habías dejado. Y quiero traer esto porque es importante entender lo que es morir a uno. O sea, en mi caso, Dios me ha pedido muchas cosas externas. Me ha pedido dejar un lugar, un país. Me ha pedido dejar un lugar, comenzar otro. Me ha pedido dejar un trabajo, que es sinónimo de un salario. Y esas cosas al final tenían el valor que tenían el valor en su momento. Pero cuando ya hay familia, cuando ya estás realmente abandonando o renunciando quizás a cosas que amas y que entiendes que tu amor es más grande, porque estoy firme en la palabra, porque para mí tú eres una mujer que está firme, te veo firme en la palabra. Te lo decía hace poco una persona que estaba aquí en casa y Damaris nos decía, ¿no? Y preguntaba, ¿cómo le hace la pastora? Con los niños, con el esposo, con la iglesia, estudiando, porque es una mujer que sigues estudiando. Es eso, es saber cómo explicas esto es, el amor de Dios es más grande, y no que no ames a mis hijos, pero lo que decías ahorita, o sea, todo cabe en un lugar, y cómo mantienes a la familia, porque ese es otro resultado y fruto que tienes, que tu familia va caminando firme en el Señor, tus hijos. Que hay una frase que me encanta cuando hablas con tus hijos, cuando les dices algo de la iglesia, pero tú les dices, y no porque eres hijo de los pastores, sino porque son hijos de Esmeralda. Bueno, creo que el hecho de morir tiene que ver con obedecer a Dios. He aprendido a obedecer a Dios. A veces aprendí por dolor, no te digo que no, pero me he dado cuenta de que en mi vida, o sea, el mejor resultado es obedecer a Dios. Me puedo decir, no, Señor, esto no lo voy a hacer, esto, pero al final, por mucho que pelee con Dios, Dios siempre gana. Entonces, como Él va a ganar, me ahorro la pelea y he aprendido a escuchar su voz y a obedecerle. He aprendido a que cada momento de renuncia a Esmeralda, y puedo contar muchas cosas, ¿no? Donde he tenido realmente que morir en muchas cosas, es por amor a Dios. Pero sé que cuando yo muero, aunque no lo tengo todo, como muchas veces queremos todos nosotros, organizado, Él está obrando. Él se está encargando. Él se encarga de cada cosa. Yo le decía el otro día a una amiga de Nayara, ¿verdad? Del instituto, del high school sería, ¿no? Creo que aquí. Yo le decía, este es el privilegio de estar en la iglesia. Una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Que no tiene ese temor de Dios, pero decía, la iglesia es un beneficio, es una bendición. Entonces, yo he aprendido, y eso es lo que transmito a mis hijos, o sea, no es que te esté dejando, estoy sirviendo al Señor, pero tengo un gran regalo, y eso lo tengo que decir, cuando obedeces a Dios, Dios te bendice. Y tengo un gran regalo, yo desde jovencita decidí dedicar mi vida para Dios. Y tengo a mi lado una familia extraordinaria, mi madre y mi padre, que me apoyan incondicionalmente, pero cuando yo elegí a la hora de casarme, Dios estuvo a mi lado y me llevó con un hombre extraordinario. Entonces, yo estoy aquí, pero mi marido está con mis hijos no están abandonados, están cuidados. Pero cuando mi marido tiene que trabajar o viajar o tiene que obedecer también al Señor en lo que Él le diga, yo estoy ahí. Hemos aprendido a trabajar juntos y hemos aprendido que morimos a Dios, pero Él está gestionando, Él está gobernando nuestra familia, y hemos aprendido que la familia al completo pueda estar viviendo en el plan de Dios. Wow. Y al final, cuando uno muere,
y se hace la voluntad de Dios, es agradable, buena y perfecta. Y ver a toda mi familia sirviendo al Señor, yo te lo comentaba en estos días, ver, o sea, toda mi familia cómo ama a Dios, y no solo mi esposo y mis hijos, sino mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi cuñada, mi cuñado, mi sobrino, o sea, ver todos sirviendo al Señor, y en la propia iglesia, y que tú seas su pastora, que es complicado a nivel familiar, es un regalo. También tengo que morir muchas veces en las relaciones familiares, claro que hay que morir, pero es por un llamado mayor, es por una obediencia mayor. Muchas veces tienes que morir, y me imagino que cada uno de nosotros en deseos personales. Y yo creo que la clave es agudizar mucho el oído. Yo he aprendido a obedecer. Yo a veces le digo, Señor, yo no te discuto. Lo que tú me digas, voy. Venía a este viaje y con todo lo que ha resonado en Europa acerca de la guerra, que ha habido esa guerra, que no me voy a meter en ese tema, ¿no?, de Estados Unidos e Israel contra Irán, me decían, ¿cómo se te ocurre irte a Estados Unidos justo en este momento de guerra? A ver si te va a pasar algo. Y recordaba incluso el momento que cuando viajé a Italia en plena pandemia, cuando se desató todo allí en el pleno foco, y ni cogí COVID, y cuando justo cogí el último avión sin yo saberlo, que iban a cerrar los aeropuertos. Fue Dios guiándome en todo. Creo que cuando mueres a ti, obedeces a Dios, todo se ordena en tu vida. Wow. Creo que tengo el favor de Dios, y yo a veces lo digo, me dicen, ¿cómo llegas a todo? Pues no lo sé, es Dios que me ayuda, es Dios su favor, su gracia, es Dios lo que... No soy perfecta, vuelvo a decir, cometo muchos errores. Yo siempre digo a la gente, yo no quiero que mis hijos, su mayor recuerdo sean su mamá ajetreado, intentando esforzarse, porque cometo errores. Y de la misma manera que Salomón veía a su padre David, veía sus manos ensangrentadas, mis manos están ensangrentadas porque cometen errores. Pero que quiero que el mayor recuerdo que mis hijos tengan de mí es mi amor por Dios y por la casa de Dios. Y que eso se lo puedan llevar, y que cuando yo no esté, ellos puedan seguir ese legado de amar a Dios sobre todas las cosas, y la casa de Dios, a la gente, amar lo que Dios ama. Amén. Creo que ese es el morir. Cada día obedecer, cueste lo que cueste, pese a quien le pese, y aparentemente todo lo que tenga que perder, pues no importa. Como el otro día tú decías ese texto, ¿no?, que decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que para mí morir es ganancia. Bueno, hay que morir cada día, sí, porque es que al final es así. Es que Dios nos recompensa, su amor es tan extraordinario. Y sí, estoy estos días un poquito lejos físicamente. Hoy hablaba con David y estaba hablando con él y le decía, pero no me llores, no me llores, que mamá ya mañana está contigo, ¿verdad? Que si no, no podemos hablar. Y estaba feliz, contento, contándome todo, ¿verdad? Y ver cómo cuando estoy sirviendo a Dios, también Él se encarga de cada detalle. Mis hijos han podido hacer viajes misioneros. El primer viaje que hizo Nayara fue a Inglaterra, en misionero. Han venido también aquí a Estados Unidos, y creo que esa es la clave. Cuando tú enseñas a tus generaciones que el servir a Dios no es pérdida, sino es ganancia. Wow. Nosotros siempre intentamos, porque alguno puede decir, ahora por servir a Dios descuidas tu familia, y los que nos conocen saben que no es así. Es cierto. O sea, dedicamos mucho tiempo a nuestra familia, nuestros niños, podemos cometer errores, pero saben que nada les falta en cuanto a todo, en nuestras maneras que podamos aportarle a nivel espiritual, almático, físico, y lo hacemos con la dirección de Dios. Yo creo que eso es clave. El servir a Dios no te resta de poder vivir una vida feliz en familia. Creo que todo lo contrario, cuando sirves a Dios y pones a Dios primero y metes a Dios en el servicio, no es que tienes que elegir entre Dios, la iglesia y la familia, no, es que si amas a Dios y eres obediente a Dios, todo va en un paquete, y al final todo acaba en victoria. Y caminas firme, sin irte a la derecha ni a la izquierda, sin abandonar la familia o sin renunciar al ministerio. Wow. Creo que cuando hay un matrimonio que verdaderamente trabajan los dos en equipo, no que uno tenga siempre que negarse para que el otro brille, sino que ambos dos son capaces de escuchar la voz de Dios, servir juntos. Creo que cuando toda la familia es un equipo, al final es un regalo del cielo ver el fruto en la familia. Amén. Y yo tengo el regalo de tenerlos como mis pastores, y siempre lo voy a decir, siempre los voy a honrar, porque tú eres el regalo para nosotros. Y siempre estamos peleando con eso. Yo siempre lo digo, yo no puedo decir que a mí Dios no me ama. Yo no puedo venir con, ahora sí, como niña chiflada de, Señor, tú te has olvidado de mí, porque yo siempre lo he dicho, el amor de Dios se refleja cuando Dios hace que otros inviertan para ti. Mover a personas, no solamente aquí, sino de todo un continente, para decirte, yo te amo, tú vales la sangre de mi hijo,
O sea, eso para mí yo lo recuerdo desde ese lugar. Siempre que pienso en ustedes, yo digo, Señor, tú me has amado tanto que me has confiado en las vidas de mis pastores, que no estamos a la vuelta y cómo hemos estado firmes en el Señor y que nos decíamos hoy, ¿no? Llegas a Houston y yo y mi perrita te ve como que si te viera todos los días porque ya sabe que eres de casa y eso que duramos meses. Bueno, pero es que venir a Punto de Encuentro Houston es estar en casa siempre. Amén, amén, porque esta es nuestra casa y esa es la clave, caminar firmes. Caminar firmes te da resultados de reino. Caminar firme en el Señor te va a dar la seguridad de que si estás casado, tienes hijos, tu familia, Cristo va a ser el centro de tu familia. Caminar firme si estás soltero, no te distraigas a izquierda, a derecha, porque caminar firme, Dios va a ir acomodando todo en su lugar. Porque más vale caminar firme en el Señor para estar pleno que ir tras la añadidura y pretender que ya que lo tenga todo, pretender que puedo desde ese lugar poder caminar hacia donde Dios quiere que camine. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, su palabra, leerla, meditarla, aplicarla, vivirla todos los días para estar firmes en el Señor. Y bueno, antes de irnos, pastora, una palabra final para bendecir a toda la audiencia que nos escucha en este tiempo. Claro que sí. Si tú quieres caminar firme, te animo que como ese niño que le da la mano al papá, le des la mano a Dios en este día y que le digas, Señor, sé tú mi guía, sé tú el piloto de mi avión, de mi coche, de mi carro, de mi vida, sé tú aquel que dirija mi vida, porque yo voy a obedecerte y todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Y te aseguro que si tú hoy ahí le haces esa oración a Dios, esa oración personal donde le dices, Señor, renuncio a todo para que tú crezcas en mí, confío en ti y camino tus caminos y lo que tú has dicho, no me voy a apartar ni a un lado ni a otro. Y si me estoy desviando, Señor, corrígeme, quiero tener ese corazón. Te aseguro que todo te saldrá bien, porque tú y Dios, con Dios, siempre serás mayoría. Amén, amén. Así es que gracias, pastora, nuevamente hemos disfrutado un tiempo extraordinario. Yo te animo y te invito a que en este tiempo te hagas una pregunta, le hagas una pregunta al Espíritu Santo y medita en él. ¿Qué áreas de nuestras vidas necesitan volver al centro, que es Cristo? Amén. Pero no permitas que ninguna área de tu vida se quede vacía. Llénala con la palabra, porque todavía Dios está firmando nuestros pasos en este tiempo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y recuerda que cada episodio es una palabra más para ir hacia la plenitud. Dios te bendiga.